Cardinal Bergoglio. Así comenzaba el pontificado de Francisco, de Jorge Bergoglio, un, un joven, un joven jesuita que llegó hasta lo más alto del Vaticano, el primer papa eh, de origen latinoamericano, específicamente argentino, claro que de ascendencia italiana, pero bueno, fue el primer papa en muchos sentidos, ¿no? El primer papa jesuita, aquí a la izquierda, en la imagen lo podemos ver con su hábito jesuita. Eh, el Vaticano mismo le debía un papa jesuita, ¿no? A la comunidad católica, siendo, imagínense cuántos años, ¿no? De continuos papados y no había habido un jesuita, ¿no? Y el Papa Francisco, justamente como estos memes de cuando él tomó el pontificado, reflejan lo contrario que era a Ratzinger, y aquí, bueno, lo ponen como un chiste por su nacionalidad argentina, y Ratzinger, Benedicto XVI, que era alemán. Sabemos que, bueno, el chiste aquí es que Argentina y Alemania pues se han enfrentado muchas veces en fútbol, pero más allá de este chiste, Francisco sí fue un papa diferente, un papa reformador después de varios papas muy conservadores, ¿no? Como Juan Pablo II, como eh, Benedicto XVI. Se podría decir que desde Juan Pablo I, aquel papa que duró 33 días y que súbitamente dejó este mundo, y que también ya le dedicamos un podcast, Francisco vino a reformar, o al menos lo intentó, ¿no? En la medida de sus capacidades. Eh, Jorge Mario Bergoglio, nacido en Buenos Aires, Argentina, en 1936, 3 años antes de que iniciara el mayor conflicto mundial que ha tenido la humanidad. Eh, Nace ahí en Buenos Aires. Francisco, un hombre que sí podemos decir que entendía no solo a la gente del común, sino a la gente de Latinoamérica, ¿no? que, que es una de las mayores bases de fieles del Vaticano, ¿no? Ante una Europa que francamente se ha alejado de la Iglesia Católica. Francisco, bueno, en 1969 fue ordenado sacerdote, fue nombrado superior de los jesuitas en Argentina y rector del Colegio Máximo de la Facultad de Filosofía y Teología del Partido de San Miguel. Estuvo en Alemania justamente, y se estableció en la provincia de Córdoba. Su espiritualidad llamó la atención ya en los años 90, incluso de Juan Pablo II, quien lo designó obispo titular de la diócesis de Oca y uno de los 4 obispos auxiliares de la arquidiócesis de Buenos Aires. Se desempeñó como vicario general en 1999 y fue designado arzobispo de Buenos Aires. En 1998 se convirtió en gran canciller de la Universidad Católica Argentina. Juan Pablo II creó a Bergoglio cardenal presbítero en 2001, cargo para el que fue elegido finalmente el alemán Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, pues eran los candidatos para ocupar el trono papal. Sin embargo, Bergoglio era muy joven para entonces, y normalmente en el cónclave también tiene mucho peso la edad, que se le considera a un papa o para digno de ser papa de edad avanzada. Es una de las razones por las que también el cardenal Tagle no fue elegido en el cónclave donde fue elegido Francisco. En este sentido fue muy inteligente Francisco, porque un jesuita que se acercó mucho al papa en turno, Juan Pablo II,
y claro que esa relación después le favorecería en el cónclave de 2013, ¿no? Que celebró tras la renuncia de Benedicto. Le dedicamos el podcast anterior a Benedicto. Y se trata del primer pontífice originario de América, del continente americano, y el primero no europeo desde el sirio Gregorio III, fallecido en el 741. Entonces, para que se hagan una idea, ¿no? ¿Hace cuántos siglos no existía en el Vaticano un papa que no fuera de origen europeo? Y prácticamente de Europa Occidental, ¿no? Ah, el Papa, bueno, fue conocido por su humildad, por su preferencia a los pobres, porque él sí entendía el contexto en el que estaba rodeada la mayor parte de Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, en México la mitad de la población al menos está en un nivel de pobreza o incluso pobreza extrema. Y así es en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Un papa que sí entendía ese aspecto, que no, que no creció en lo que erróneamente llamamos el primer mundo, Europa Occidental, erróneamente porque después de la Guerra Fría, pues estos términos se volvieron obsoletos, en el sentido en que, pues ya lo saben, el primer mundo eran los países alineados con Estados Unidos, segundo mundo con la Unión Soviética y el tercer mundo estaba ahí, ¿no? Latinoamérica. Ese tercer mundo que ha persistido el término, ahora de manera peyorativa, para todos aquellos que hemos crecido en países que no correspondían con uno de estos dos grandes bloques ideológicos de la Guerra Fría. Eh, Jorge Mario Bergoglio supo entender esto y fue un papa no solamente cercano a la gente, también polémico por eh, reunirse con personajes como Diego Armando Maradona, como Fidel Castro, entre muchos otros, ¿no? Eh, También un papa polémico en el sentido que le da la espalda a la parte más conservadora del Vaticano, se acerca a la comunidad LGBT, reforma la curia romana en campos como la economía y las finanzas, algo que le ha costado mucho al Vaticano, ¿no? Porque sabemos que el escándalo del Banco Vaticano influyó, probablemente influyó en lo que le pasó a Juan Pablo I e influyó en la reputación del Vaticano en el pontificado de Juan Pablo II y de Benedicto. Ya lo comentamos, ¿no? En los podcasts anteriores. Eh, Finalmente, pues el Papa dejaría este mundo tras complicaciones diversas de salud el 21 de abril de 2025, el lunes de Pascua. Horas antes había hecho todos los rituales correspondientes al domingo de la Semana Santa de la Iglesia Católica Romana. Se le veía ya muy débil. De hecho, ese mismo domingo, me parece que por la mañana, se reunió brevemente con el vicepresidente de Donald Trump, J.D. Vance. No pudo hablar mucho, tampoco es que tuviera las ganas, porque era bien sabido que Francisco no compaginaba con Donald Trump, con su vicepresidente, con Javier Milei, con muchos personajes de esta nueva tendencia política um, que está en auge, ¿no? En los últimos años, sobre todo después de bueno, desde antes y después de la pandemia, ¿no? Y que es una corriente que también pues es resultado del hartazgo de mucha gente por gobiernos insatisfactorios, ¿no? En ese aspecto se entiende, pero Francisco no estaba muy de acuerdo con ello, sobre todo por sus políticas antimigratorias. Siempre Francisco eh, se puso del lado de los migrantes. De hecho, en su visita a México, no fue, no fue a la Basílica de Guadalupe como Juan Pablo II, sino que se fue a la frontera sur y a la frontera norte. De hecho, visitó Ciudad Juárez, me parece que Ciudad Juárez, ante una preocupación por las migraciones
y por las políticas antimigratorias de Donald Trump, ¿no? Que en ese momento estaba en su primer mandato. Bueno, este artículo no me lo deja ver. Ah, de hecho, visitó hasta Ecatepec, ¿no? Entonces, Francisco visitaba los lugares con problemas sociales. eh, a diferencia, ¿no? De, por ejemplo, Juan Pablo II, que le gustaban las multitudes y que venía y besaba el suelo de los países a los que visitaba y se iba a la basílica, donde también estuvo muy allegado a los gobiernos que estuvieron en México entre 2000 y 2006. Bueno, él fallece en 2005 y que es clave, ¿no? Juan Pablo II para la canonización de Juan Diego, lo cual resulta en un interés económico bastante grande para el Vaticano. Francisco pues no era guadalupano y era una persona en ese sentido tan honesta que no pregonaba doctrinas de las que no era especialmente afín, ¿no? Prefería ser más discreto en ese sentido y al menos se le reconoce que no era hipócrita, ¿no? Tan no era hipócrita que enfrentó a grupos conservadores durante su pontificado que no podían creer tal vez, ¿no?, que un jesuita hubiera llegado al cargo máximo del Vaticano. Ese es el legado de Francisco, que de hecho se pone Francisco en honor a la orden de San Francisco de Asís. Curioso siendo porque no era franciscano, él era jesuita. Sin embargo, los jesuitas siempre se les relegó por el miedo que tenía el Vaticano a que fueran reformistas. De hecho, se les expulsa en el siglo XVII de Nueva España, de la península ibérica. Los jesuitas siempre fueron vistos con recelo desde dentro de la propia iglesia, ¿no? En fin, Francisco pues deja algunas reformas inconclusas. Eh, Incluso se cree que tenía la intención de todavía de reformar más aspectos de la iglesia, incluso darle ahí a las mujeres un mayor papel en el Vaticano, que ha sido tan cerrado en ese sentido, ya que, bueno, pues como sabemos, eh, las mujeres tienen un papel secundario en la iglesia católica romana, ¿no? Eh, Francisco, bueno, fue muy cercano a personajes que ahora que va a ser el conclave, pues se enlistan para ser su posible sucesor. El más afín a él, pues es el cardenal Tagle, ¿no? Eh, que se enfila, yo apostaría porque él va a ser el nuevo papa, porque es también un papa muy en la doctrina de Francisco, muy en la doctrina de ser cercano a la gente, muy en la doctrina de entender los problemas reales de la gente, porque él, pues filipino, Filipinas es como la Latinoamérica de ahí, ¿no? De esa zona de Asia. Entonces por eso yo apostaría que el cardenal Tagle va a tener un papel destacado en el cónclave. Eh, Sobre la desigualdad social, Francisco incluso cuestionó el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, fue crítico con la desigualdad social, nunca poniéndose en una postura, por ejemplo, marxista, pero sí criticando las políticas económicas de las grandes empresas, ¿no? Incluso se le enfrenta a las grandes empresas petroleras, Francisco, ¿no? Algo que ni siquiera los gobiernos usualmente se atreven a hacer. Y también, eh, pues siempre se posicionó del lado de la preocupación por lo que pasaba con los pueblos árabes, ¿no? Ahí en la región
ocupada por los colonos israelitas, ¿no? Algo que los papas anteriores habían callado por completo, ¿no? Papas que estuvieron presentes en esa creación del Estado sionista, ¿no? Desde 1949. Bueno, Pablo VI, Juan Pablo I, pues no le alcanzó el tiempo, pero Juan Pablo II, Benedicto XVI decidieron callar, ¿no? Cuando Francisco no callaba lo que pensaba, ¿no? Eh, y tanto se puede decir de Francisco en cuanto a sus posturas que no eran del agrado, ¿no? De personajes como que ya mencionamos, ¿no? Y que incluso llegaron a sus funerales, llegaron tarde, llegaron vestidos de otro color, con tal de llevarle la contra a Francisco, incluso hasta ya después de su deceso, ¿no? Como si a Francisco le importara lo que estos personajes pensaran demasiado. Creo que Francisco se va en paz. Creo que Francisco pues, le faltó tiempo, le faltó salud, le faltó fuerza física, pero ahí se mantuvo hasta el final y le faltaron reformas por hacer, ¿no? A esta iglesia católica que mantiene todavía dogmas eh, muy de hace muchos años, ¿no? Y es algo que también ha alejado a Europa Occidental del Vaticano, ¿no? A Francisco le faltó tiempo para lograr esas reformas que fue impulsando de manera muy inteligente, poco a poco, ¿no? Y tal vez esa inteligencia o esa estrategia le faltó a Juan Pablo I. Tal vez Juan Pablo I, pues, si lo hubiera hecho de una manera paulatina, como lo hizo Francisco, pues no le hubiera costado la vida de forma tan inmediata, ¿no? ¿Qué iba a saber Juan Pablo I que la cúpula vaticana iba a ser capaz de cualquier cosa, ¿no? Con tal de atrasar esas reformas, y vaya que las atrasó como 30 años, ¿no? Pero iba a llegar Francisco, iba a llegar el jesuita que la Iglesia Católica, en mi opinión, necesitaba. Eh, Francisco también se posiciona del lado de los derechos humanos, elimina la pena de muerte del catecismo mediante la revisión de un artículo de las leyes vaticanas, se posiciona en la protección ambiental y el cambio climático, ¿no? Y también actúa, como no, contra los crímenes de abuso sexual infantil. Eh, es el que en México nos da el gusto de mandar a volar al innombrable, ¿no? Norberto Rivera, que tantos años nos costó sacar, bueno, tantos años esperamos sacar aquí del arzobispado un personaje tan desagradable que encubrió a Maciel, ¿no? Y que encubrió a tantos abusadores. Y solamente se pudo ir hasta Francisco, ¿no? Hasta este papa. Eh, durante su visita a la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, decidió expulsar a un cardenal estadounidense de nombre, lo vamos a mostrar aquí, Bernard Francis Lowe, ex cardenal, que también era una joya, ¿no? Era un tipo que tenía acusaciones por encubrimiento de más de 5,000 casos de abuso infantil de esta índole. Y Francisco lo renuncia, ¿no? Prácticamente. Eh, desde el cónclave de 2013, a través de un comunicado que difundió el mismo Vaticano, Francisco habló por primera vez como papa sobre este asunto y se dirigió a las conferencias episcopales de todos los países para actuar en contra de esto. Un asunto que Juan Pablo II, por todos esos años de pontificado, decidió callar, ¿no? Y sí, Juan Pablo II besaba el suelo de los lugares que visitaba, pero también callaba ante tantas injusticias de esta índole, ¿no? Y que es la principal crítica que se le ha hecho a la Iglesia Católica Romana, y con justificada razón, ¿no? En 2019 Francisco reconoció que sacerdotes, incluso obispos, habían abusado de hermanas religiosas,
es decir, de, pues de monjas, ¿no? Durante la misma ofreció 21 puntos de reflexión como seguimiento de esa cumbre. Francisco promulgó el motu propio Vos Stilis Lux Mundi, ¿no? Que se refiere a, a obligar a sacerdotes y religiosos a informar al ordinario diocesano de los casos de abuso y encubrimiento. El 25 de marzo de 2023 fue promulgada la versión actual del documento y entró en vigor el 30 de abril del 2023. El 29 de octubre del 2024, la Pontífica Comisión para la Protección de Menores presentó su primer informe anual sobre las políticas y procedimientos eclesiásticos para la protección de menores. Algo que se llevaba sabiendo probablemente siglos, ¿no? Que era una verdad incómoda, ¿no? Y, y que muchos papas habían decidido voltear hacia otro lado. Finalmente, ¿no? Pues sus posturas hacia las uniones de pareja del mismo sexo y la comunidad LGBT, donde en alguna entrevista comentó que pues la homosexualidad no estaba peleada con la fe. Algo que el siglo pasado no hubiera sido ni pensado una declaración de ese tipo y mucho menos por el obispo de Roma, ¿no? Por el mismo papa. Sus encuentros diplomáticos pues fueron desde todos los sentidos, ¿no? Se reunió con personajes innombrables como Enrique Peña Nieto en México, personajes innombrables también para mucha gente en Argentina, ¿no? Como Cristina Fernández de Kirchner, innombrables también como Nicolás Maduro para muchas personas, Rafael Correa de Ecuador, también innombrables para mucha gente en Europa Occidental como Vladimir Putin, innombrables para muchas otras personas, Barack Obama, incluso Donald Trump, Joe Biden. Francisco no distinguía, ¿no? No distinguía porque sabía que sus encuentros llegaban a todo el mundo y era importante que llegara su mensaje a todo el mundo. En ese sentido, pues no distinguía ningún tipo de político, ¿no? Y es la crítica que se le hace, ¿no? Desde los fanáticos de gente como Donald Trump, es que se reunía con dictadores. Sí, pero también se reunía con Joe Biden, ¿no? Pues no era un dictador, pero era el señor que básicamente estuvo muy involucrado, ¿no? En que estallara el conflicto en Ucrania. Claro que no es el principal responsable, pero sí estuvo muy involucrado. Acercó también la Iglesia Católica a, a China, a un lugar en el que estuvo prohibido por mucho tiempo la mayor parte de las religiones. Y esta es muy importante. La primera reunión con un patriarca ortodoxo eh, en muchísimos, en muchísimos siglos, ¿no? Esto es así mítico, ¿no? Porque no se pensaba que un papa se pudiera reunir, de la Iglesia Católica se pudiera reunir con el patriarca ortodoxo, ¿no? Eh, Esto es impresionante. Esto sí fue así como una cosa sacada de, de algo que uno no creería, ¿no? La Iglesia Ortodoxa, pues recordamos el cisma alrededor del año 1000 entre Occidente y Oriente, países como Rusia, los países balcánicos, no todos, Croacia no, pero gran parte de la Europa Oriental y de Oriente en sí mismo, pues pertenecen a la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Es uno de los dos grandes cismas del mundo, pues cristiano, ¿no? El primero fue la Iglesia Ortodoxa, el cisma de Oriente, y el segundo, pues fue la Reforma Protestante de Lutero, ¿no? Y Francisco concilió con todos, ¿no? Les digo, él no veía, él no distinguía, ¿no? No distinguía ni siquiera religión. Cuando sus anteriores, pues sí, hacían una distinción bastante notoria, ¿no? Entre tipos de cristianismo. Eh, También Jorge Bergoglio se pronunció contra la dictadura cívico-militar en Argentina, ¿no? Aquella de Videla. Eh,
Y bueno, él no tenía miedo de, de tener opiniones subversivas, opiniones críticas. Eh, Así, pues los grupos más conservadores en la política han acusado regularmente a Francisco de tener una relación blanda con los movimientos populistas de izquierda, ¿no? El caso de las reuniones de Francisco con este Nicolás Maduro, ¿no? Y con Fidel Castro. Pero pues como comentábamos, ¿no? Él pues no distinguía, ¿no? El punto era llevar el mensaje que él quería, pues a todos lados, ¿no? A todos lados. En fin, pues se puede decir muchísimo de Francisco. Tenemos muy fresco su deceso. Probablemente con el tiempo se le recordará, seguramente, de una forma positiva en la mayor parte de la comunidad católica. Eh, Realmente no se pueden decir muchas cosas negativas de Francisco. Claro que se reúne con personajes, pues para mucha gente detestables, comprensivamente detestables, como incluso Fidel Castro antes de su deceso. Eh, pero yo creo que no era con la intención de apoyar estos gobiernos o de mostrarles su firme apoyo. Yo creo que Francisco solamente entendía entendía lo que sufría la gente en Cuba, entendía lo que sufría lo que sufre todavía la gente en Venezuela, lo que sigue sufriendo en Cuba. Incluso Francisco entendía lo que sufre la gente migrante mexicana y centroamericana que va a Estados Unidos, eh, por el simple hecho de haber nacido y crecido en lo que todavía erróneamente se le llama el tercer mundo, ¿no? Latinoamérica. Entonces, uh, pues ese es el legado de Francisco, ¿no? Ese legado de no discriminar entre buenos y malos, no juzgar. Francisco tampoco juzgaba. Eh, y se podía reunir un día antes de su fallecimiento con el vicepresidente de Donald Trump y no lo rechazaba. Y se pudo haber reunido en algún momento, pues claro, ¿por qué no decirlo? Con tiranos como Fidel Castro o con tiranos como Nicolás Maduro. Sí lo son tiranos, claro que sí. Pero esa era la magia de Francisco, ¿no? Eso era el hombre jesuita. Ese es el pensamiento jesuita, ¿no? Todo conocimiento eh, es bienvenido y la verdad nos hará libres, ¿no? Y la verdad es que de parte de Francisco probablemente se le recordará con ese agradecimiento por no discriminar a prácticamente a nadie, ¿no? Finalmente Francisco rompe algunas tradiciones del propio pontificado. Su entierro no se da en las clásicas catacumbas vaticanas, se da ahí mismo en el Vaticano, pero en un entierro mucho más austero, hasta el final, ¿no?, de sus días. Eso lo deja en su testamento. Eh, de hecho, se le hace el 26 de abril del 2025 y se enterró en la Basílica de Santa María la Mayor, ¿no? Allá descansan sus restos. Es inédito porque, pues, eso lo pidió expresamente en su testamento. Fue trasladado hacia esa basílica. Eh, la llegada a hombros del Papa, que probablemente tampoco le hubiera gustado tanto, ¿no? Tantos jefes de Estado, tantos personajes, miren como aquí, el señor, ¿no?, que tenía que destacar con su vestimenta diferente, eh, porque era un hombre en realidad sencillo, ¿no? En fin, pues ese es el legado del Papa Francisco, un legado inédito, ¿no?, en todos los sentidos. Por ejemplo, su féretro fue llevado en procesión por las calles de Roma hasta la Basílica de Santa María la Mayor, algo también raro, extraño. Probablemente él hubiera querido eso, ¿no?, que se le hubiera llevado entre la gente.
porque él se sentía perteneciente hacia la gente, ¿no? Unos 3.000 voluntarios a lo largo del recorrido fueron desplegados para proporcionar a los peregrinos agua, etcétera, ¿no? Eh, de hecho, se reunió Zelensky con Trump nuevamente después de su deceso. Un poco hipócritamente, en mi opinión, pero bueno, ahí en el Vaticano, ¿no? Eh, Al menos este señor quiere llamar la atención, lo que ustedes quieran, pero por intereses económicos, la razón que sea, pero quiere la paz, que se acabe ese conflicto. Pero este señor de la derecha no quiere que se acabe ese conflicto. Tiene muchos intereses con Europa Occidental como para que se acabe ese conflicto. Y pues con esa imagen acabamos hasta aquí. Saludos a los que ven este video desde Argentina. Me pidieron ahí en un post que hice en el canal que hablara sobre el Papa Francisco. En Argentina, más allá de su postura política, me parece que aprecian el legado de Francisco. Y el legado de Francisco yo creo que se va a continuar esta reforma muy necesaria de la Iglesia Católica. Yo creo que va a ser tagle. Puede haber sorpresas por ahí, todo puede pasar en el cónclave. Al final depende de cierto número de hombres. Vamos a hacer un podcast sobre el cónclave, el próximo va a ser sobre eso. Y pues vamos a dejar aquí el podcast con esa sonrisa, ¿no? Que nunca se le fue a Francisco. Creo que hasta ahí, ¿no? Nos despedimos del jesuita que llegó a ser papa, ¿no? Bueno, síganos para más contenido. Espero les haya gustado esta serie de podcasts sobre los últimos papas. Coméntenos si quieren algún otro papa aquí. Y vamos a hacer un podcast próximo sobre el cónclave, que iniciará el 17 de mayo, me parece, del presente año. Bueno, pues hasta siempre, Francisco. Eso es todo por ahora. Gracias.